La nueva esposa de mi hijo me demandó para incluir a sus 6 hijos de matrimonios anteriores en mi testamento, pero durante el juicio descubrimos que ella recibía en secreto miles en manutención de menores que nunca reveló. Yo, una mujer de 65 años, y mi esposo Robert, un hombre de 68 años, siempre nos hemos enorgullecido de ser una familia unida y solidaria. Criamos a 3 hijos, Mark de 42, Emily de 39 y Josh de 35, con los valores del trabajo duro, la honestidad y la importancia de la familia. Después de décadas de ahorro, planificación cuidadosa y sacrificios, logramos construir un modesto fondo, con la intención de heredarlo a nuestros hijos y nietos. Por eso lo que sucedió recientemente fue tan inesperado. Mark, nuestro hijo mayor, estuvo casado con Laura durante 10 años. Tuvieron 2 hermosos hijos juntos, Amy y Ben. Incluso después de su divorcio de mutuo acuerdo, mantuvimos una relación cercana con Laura, quien siguió siendo una madre amorosa y una nuera respetuosa. Mark siempre fue un padre devoto y admiramos cómo tanto él como Laura priorizaron el bienestar de sus hijos durante el divorcio. Además, yo amaba a Laura como a una hija propia y por eso me alegró especialmente el hecho de que siguiera siendo parte de nuestra familia. Hace 3 años, Mark conoció a Sarah, de 38, una colega de trabajo. Su romance relámpago nos sorprendió, pero Mark parecía feliz, así que la recibimos en nuestras vidas con los brazos abiertos. Sarah había estado casada 3 veces antes, con 6 hijos de esos matrimonios, de edades que iban desde los 4 hasta los 16 años. Sabíamos que sería un gran cambio para Mark, pero esperábamos que hubiera encontrado la felicidad. Hicimos lo mejor que pudimos para aceptar a Sarah y a sus hijos. Nuestro lema de toda la vida ha sido cuantos más, mejor, así que los incluimos con gusto en todas las reuniones familiares, fiestas y paseos. A mi esposo y a mí nos gusta llevar a nuestros nietos a Disneylandia de vez en cuando y era mucho más divertido cuando se unían los hijos de Sarah. Incluso ayudamos económicamente a Mark y a Sarah cuando necesitaron una casa más grande para acomodar a todos. La familia combinada de Mark y Sarah necesitaba más espacio y estábamos más que felices de ayudar, ya que siempre habíamos priorizado el bienestar de nuestros hijos y sus familias, y esto no era diferente. Pensamos que era un gesto de amor y apoyo, algo que fortalecería nuestros lazos familiares y proporcionaría un ambiente cómodo para Mark, Sarah y sus hijos. Sin embargo, la buena voluntad que mostramos pareció tomar otro rumbo. Con el tiempo, Sarah, que al principio había expresado su gratitud, comenzó a mostrar una creciente curiosidad por nuestra situación financiera. Al principio fue sutil, con algunas preguntas sobre nuestros planes de jubilación y futuros gastos. Robert y yo asumimos que solo quería asegurarse de que estuviéramos bien preparados para nuestro propio futuro, pero con el tiempo sus comentarios se volvieron más directos. Comenzó a hacer observaciones pasivo-agresivas sobre cómo todos los nietos debían ser tratados por igual en nuestro testamento. Robert y yo intentamos explicarle que, aunque queríamos mucho a sus hijos y nos preocupábamos por ellos, nuestros recursos eran limitados y siempre habíamos planeado dejar nuestros ahorros a nuestros nietos biológicos. El resultado de esas conversaciones no fue el mejor, así que empezamos a evitar el tema. Las cosas se complicaron más cuando decidimos actualizar nuestro testamento. Convocamos una reunión familiar que incluía a Mark, Sarah y nuestros otros hijos, Emily y Joshua. También queríamos que Laura, la ex esposa de Mark, estuviera presente ya que esto incluía a sus hijos, pero Laura dijo que Sarah podría no sentirse cómoda viendo a la ex esposa de su marido en una reunión familiar. Respetamos eso porque no todo el mundo es fanático del excónyuge de su pareja, y estaba bien. Así que dimos la noticia explicando que nuestro patrimonio se dividiría en partes iguales entre nuestros hijos, con fondos específicos destinados a la educación y el futuro de los hijos de Mark, Emily y Josh. Todos parecieron encantados con esta decisión. Nuestra hija Emily incluso nos dijo que no nos preocupáramos por ella, pero sabíamos que era nuestro deber como padres. Entonces vino Sarah con una pregunta, que al decir los hijos de Mark también nos referíamos a sus 6 hijos, ¿verdad? Temía que surgiera este tema y le respondí con calma que realmente desearíamos poder proveer para ellos, pero como ya habíamos dicho antes, nuestra prioridad principal eran nuestros hijos y nietos biológicos. La reacción de Sarah fue explosiva. Nos acusó de favoritismo y discriminación, e incluso llegó a decir que estábamos castigando a sus hijos por circunstancias que estaban fuera de su control. Mark intentó calmarla, pero estaba claro que se debatía entre la lealtad a su nueva esposa y la comprensión de nuestra perspectiva. La reunión terminó de mala manera, con Sarah saliendo furiosa y Mark siguiéndola para intentar tranquilizarla. La tensión no se detuvo allí. En las semanas siguientes, la actitud de Sarah se volvió más conflictiva. Comenzó a difundir rumores dentro de la familia, acusándonos de ser codiciosos e injustos. Incluso empezó a decirles a sus hijos que nosotros no los veíamos como parte de la familia, creando un ambiente tóxico que tensó nuestras relaciones con Mark y con nuestros otros hijos.
Intentamos resolver la situación sugiriendo que Mark y Sarah hicieran provisiones financieras separadas para sus hijos. Incluso ofrecimos ayudarles a abrir cuentas de ahorro para los niños, pero Sarah fue implacable. Insistió en que todos los niños, biológicos o no, merecían una parte igual de nuestra herencia. Luego, la situación escaló a un nivel que nunca esperamos. Una noche recibimos una citación judicial. Sarah había decidido demandarnos, exigiendo que sus hijos fueran incluidos en nuestros planes de herencia. Alegaba que al excluirlos les estábamos causando angustia emocional y creando una dinámica familiar injusta. Estábamos absolutamente devastados. Nunca habríamos imaginado que nuestra propia nuera llegaría a tomar medidas tan extremas. La batalla legal que siguió fue estresante, por decirlo menos. Nos drenó tanto emocional como financieramente. El equipo legal de Sarah argumentó que sus hijos tenían derecho a ser considerados herederos iguales, ya que ahora eran parte de la familia. Nos retrataron como anticuados, discriminatorios y desconsiderados. Fue humillante y agotador. Estábamos sorprendidos y heridos. Esto no era lo que mi esposo y yo habíamos planeado para nuestros años de jubilación. Nunca en nuestros sueños más descabellados imaginamos que seríamos arrastrados a los tribunales por nuestra propia nuera por nuestras decisiones financieras personales. No tuvimos más remedio que contratar a un abogado para defendernos. Para empeorar las cosas, la demanda dividió a nuestra familia extendida. Algunos parientes, en particular aquellos que solo habían escuchado la versión de Sarah, se pusieron de su lado, creyendo que deberíamos ser más inclusivos. Ella inventó muchas historias sobre cómo éramos ignorantes con sus hijos y cómo siempre los aislábamos durante las reuniones familiares. Y les decía que se sentaran en otra habitación. Esto era completamente falso. Tratamos a esos niños como a los nuestros e incluimos a todos en cada actividad. Si yo hubiera escuchado esa historia de alguien más, también me habría convencido de que era pura maldad, así que no culpé a nuestros amigos y familiares. Otros, incluidos Samuel y Josh, nuestros hijos, se mantuvieron a nuestro lado, insistiendo en que teníamos derecho a distribuir nuestros bienes como mejor nos pareciera. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla, con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Durante toda la prueba continuamos intentando mantener una relación con nuestros nietos, incluidos los hijos de Sarah, pero era evidente que Sarah había envenenado sus mentes contra nosotros. Cancelaba las visitas planeadas en el último minuto, ponía excusas de por qué sus hijos no podían pasar tiempo con nosotros e incluso nos acusaba frente a los demás niños de favorecer a Amy y Ben. Fue desgarrador. Mientras nuestro abogado, que había sido nuestro pilar durante todo este calvario, revisaba las pruebas del caso de Sarah, al principio parecía que íbamos perdiendo. Sarah había construido una narrativa sólida, presentándose como víctima de nuestra supuesta injusticia. Por un tiempo, pareció que el tribunal se inclinaba a su favor, lo que nos hizo temer lo peor. Decididos a no rendirnos, nuestro abogado decidió indagar más en el pasado de Sarah. Se puso en contacto con uno de sus exmaridos para obtener información de contexto. Lo que comenzó como una simple verificación sobre la conducta de Sarah durante su relación pronto se convirtió en un gran hallazgo. Durante la conversación con el exmarido de Sarah, se reveló que él había estado pagando manutención de menores para 3 de los hijos de Sarah. Nadie en la familia sabía esto. Cuando el tema surgía, Sarah decía que no había recibido ningún tipo de ayuda de ninguno de sus 3 exmaridos y que ella sola había criado a sus 6 hijos. Cuando lo escuchamos por primera vez, nos sorprendimos y aplaudimos su valentía. Ahora conocíamos la verdad. Aunque no era suficiente para cubrir todas las necesidades de 6 niños, nuestro abogado siguió investigando. Para nuestra sorpresa, resultó que Sarah había estado recibiendo cuantiosos pagos de manutención de los 3 exmaridos. Nunca lo había mencionado en el tribunal. El monto total de esos pagos era más que suficiente para mantener a sus 6 hijos, y aún así Sarah fingía estar en aprietos económicos, haciendo creer que necesitaba nuestra herencia y el apoyo de Mark. Este descubrimiento cambió el rumbo del caso. Nuestro abogado recopiló todas las pruebas y las presentó ante el tribunal. La revelación fue explosiva. Sarah había ocultado su situación financiera, engañando al tribunal e intentando manipularnos emocionalmente. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. Al juez no le gustó nada. Las declaraciones anteriores de Sarah sobre dificultades económicas fueron de repente puestas en duda. Las preguntas del juez se volvieron incisivas, exigiendo explicaciones sobre su falta de transparencia. Sarah luchaba por defender sus actos. Su fachada de madre soltera en apuros comenzó a desmoronarse. Cuanto más insistía el juez, más evidente se hacía que Sarah había sido deshonesta. En el calor del momento, sus intentos de argumentar que los pagos no eran suficientes quedaron sin efecto. La frustración del juez por su falta de sinceridad era clara y su credibilidad se desmoronaba rápidamente.
A medida que se deshacía su credibilidad, la sala se llenó de murmullos y miradas de sorpresa. Las últimas preguntas del juez fueron especialmente demoledoras, cuestionando la integridad y las intenciones de Sarah. La tensión era palpable mientras el juez expresaba su descontento con sus declaraciones engañosas. También pude notar que esto era una noticia inesperada para Mark. Estaba tan sorprendido como nosotros cuando nos enteramos, pero para él fue más doloroso, sabiendo que había defendido a su esposa en contra de su propia familia mientras ella ocultaba esta información todo el tiempo. Debió de haber sido devastador para él. Al final, el tribunal falló de manera contundente a nuestro favor. El juez ratificó nuestro derecho a distribuir nuestros bienes como lo consideráramos oportuno y ordenó a Seba compensarnos por el daño emocional y los gastos legales en los que habíamos incurrido debido a su demanda frívola. También fue sancionada con una multa por ocultar sus bienes al tribunal. La sala quedó en silencio mientras se leía el veredicto. El rostro de Seba se puso pálido y Mark parecía completamente derrotado. Al salir del tribunal, Seba se nos acercó, toda su actitud había cambiado. Ya no era la mujer agresiva y con derecho que nos había arrastrado durante meses de infierno. En su lugar, de repente quería arreglar las cosas, sugiriendo que dejáramos atrás todos los malentendidos y siguiéramos adelante como familia. Tenía a todos los niños con ella y nos dijo que Mark y los chicos no podrían soportar este tipo de angustia emocional. Estábamos demasiado atónitos para responder y simplemente nos marchamos. Ahora nos queda la duda de hacia dónde ir desde aquí. Aunque nos sentimos liberados por la decisión del tribunal, nuestra relación con Mark está profundamente dañada y nos preocupa el efecto a largo plazo en la dinámica familiar. El repentino cambio de corazón de Seba nos parece insincero, especialmente después de todo lo que nos hizo pasar. Así que, Reddit, hicimos bien en mantenernos firmes y negarnos a incluir a los hijos de la nueva esposa de mi hijo en nuestros planes de herencia. ¿Deberíamos intentar reconciliarnos por el bien de la armonía familiar o mantenernos firmes en nuestra decisión, dado todo lo que ha pasado? Actualización 1. Primero quiero agradecer a todos los que ofrecieron consejos y apoyo. Sus comentarios nos dieron mucho en qué pensar y realmente apreciamos la empatía y comprensión que nos mostraron. Han pasado muchas cosas en los últimos días y quería darles una actualización sobre cómo están las cosas. El día después del veredicto, Mark nos llamó. Sonaba exhausto, con la voz cargada de algo que no había escuchado en mucho tiempo: arrepentimiento. Preguntó si podía venir a hablar, solo él, sin Sarah. Robert y yo aceptamos, sabiendo que esa conversación era largamente esperada. Mark llegó esa misma tarde y su aspecto nos rompió el corazón. Parecía que no había dormido en días, su apariencia usualmente cuidada ahora estaba desaliñada. En cuanto se sentó en nuestra sala de estar, el peso de los últimos meses pareció caerle encima de golpe. Se derrumbó, llorando con las manos en la cara, y nosotros simplemente nos quedamos allí, dejándole desahogarse. Cuando finalmente habló, fue una avalancha de disculpas. Mark admitió que nos había falló al no enfrentarse a Seba, falló al no protegernos del caos que ella causó y falló a sí mismo al dejar que todo se saliera de control. Reveló que Seba lo había estado presionando durante meses para que nos convenciera de cambiar nuestro testamento. Ella le había presentado la situación como una cuestión de justicia, repitiéndole una y otra vez que sus hijos merecían tanto como nuestros nietos biológicos. Cuando Mark intentó razonar con ella, señalando que no se trataba de justicia sino de la realidad de nuestra situación financiera, Seba se volvió más insistente, incluso amenazando con dejarlo si no la apoyaba en la demanda. Mark compartió que se había sentido atrapado, dividido entre su lealtad a su esposa y su amor por sus padres. Admitió que, en el fondo, sabía que las exigencias de Seba eran irracionales, pero se sintió impotente para detenerla. Tenía miedo de perder su matrimonio y, en su desesperación, dejó que Seba tomara el control, aún sabiendo que estaba mal. Estaba claro que la situación lo había estado consumiendo y que ahora, con la decisión del tribunal, todo el peso le había caído encima. Mientras Mark continuaba hablando, reveló que esta no era la primera vez que Seba causaba problemas en su matrimonio. Aparentemente, Seba tenía un historial de disputas financieras con sus exmaridos y sus familias. Mark explicó que, cuando comenzaron su relación, notó un patrón: Seba siempre parecía estar en medio de algún conflicto, casi siempre relacionado con dinero. En ese momento lo ignoró, atribuyéndolo a su pasado difícil, pero ahora se dio cuenta de que era una señal de alarma a la que debería haber prestado más atención. Pasamos horas hablando esa noche con Mark, que se abrió sobre los desafíos en su matrimonio, sus miedos por el futuro y sus remordimientos. Robert y yo lo escuchamos, ofreciéndole nuestro amor y apoyo. Le dijimos que, aunque no podíamos cambiar el pasado, lo apoyaríamos sin importar qué decisiones tomara sobre su matrimonio. También le instamos a considerar la terapia, tanto individual como de pareja, para ayudarlo a trabajar los problemas que los habían llevado a este punto.
Al día siguiente recibimos una llamada de Laura, la primera esposa de Mark. Se había enterado del caso judicial por Amy y Ben, que estaban comprensiblemente alterados por toda la situación. Laura, que siempre ha sido una presencia firme en nuestras vidas, nos ofreció su apoyo. Nos agradeció por haber sido siempre abuelos justos y cariñosos con sus hijos y expresó su tristeza por lo ocurrido. Laura nos contó que había hablado con Amy y Ben, asegurándoles que eran amados y que este conflicto no cambiaba cuanto nos importaban. Su amabilidad y comprensión fueron un bálsamo para nuestros corazones cansados. En cuanto a Seba, no hemos sabido directamente de ella desde el día en el juzgado. Sin embargo, a través de rumores familiares, nos hemos enterado de que ha estado tratando de obtener simpatía, presentándose como víctima de nuestra supuesta crueldad. Ha estado tejiendo un relato sobre cómo la maltratamos a ella y a sus hijos, usando el veredicto del tribunal como prueba de nuestra injusticia. Algunos parientes, en particular aquellos que no conocen todos los detalles, se han dejado convencer por su versión de los hechos y nos ven como los villanos de esta historia, a pesar de todo lo que hemos hecho por mantener la paz. Pero, afortunadamente, otros han visto a través de su actuación, reconociéndola como lo que es, un intento desesperado de desviar la culpa y evitar asumir responsabilidad por sus actos. En medio de todo esto, hemos decidido centrarnos en lo más importante, sanar nuestra relación con Mark y mantener vínculos sólidos con todos nuestros nietos. La decisión del tribunal puede haber resuelto el asunto legal, pero las heridas emocionales que dejó tardarán en sanar. Hemos decidido buscar terapia familiar, algo que creemos que nos ayudará a navegar esta situación tan compleja y dolorosa. No se trata solo de seguir adelante, sino de encontrar una manera de reconstruir la confianza y el amor que se han visto dañados por esta prueba. Por ahora estamos tomando las cosas un día a la vez. Aún hay mucha incertidumbre sobre lo que depara el futuro, pero estamos decididos a mantenernos fuertes como familia. Les mantendré informados a medida que avancemos y, una vez más, gracias por su apoyo continuo. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro inesperado y perturbador desde mi última actualización. Justo cuando pensé que el polvo comenzaba a asentarse, surgió una nueva crisis que nos sacudió hasta lo más profundo y nos obligó a enfrentar la posibilidad de que este conflicto con Sarah esté lejos de terminar. Ayer por la mañana, mientras Robert y yo cuidábamos a los hijos de Josh y seguíamos nuestra rutina habitual, recibimos una visita inesperada de los Servicios de Protección Infantil, CPS. La llegada de CPS a nuestra puerta fue impactante, por decirlo menos. No teníamos idea de que podría haber motivado esta visita, pero en el momento en que la trabajadora social se presentó y mencionó un informe anónimo de abuso emocional y negligencia hacia los hijos de Sarah, se me encogió el corazón. No tardamos en sospechar quién podría estar detrás. La trabajadora explicó que estaban obligados a investigar todos los reportes de posible abuso o negligencia infantil, sin importar la fuente. Nos aseguró que era solo una investigación de rutina, pero las implicaciones eran aterradoras. La idea de que alguien, probablemente Sarah, hubiera hecho una acusación tan grave y falsa contra nosotros era tanto indignante como profundamente perturbadora. La trabajadora pidió hablar con nosotros individualmente y luego realizó una inspección exhaustiva de nuestra casa. Revisó cada habitación, cada armario, cada rincón, tomando notas mientras avanzaba. Robert y yo cooperamos plenamente, explicando toda la situación, incluido el reciente caso judicial y el conflicto continuo con Sarah. Le mostramos la documentación de los procedimientos judiciales, que describía claramente la naturaleza de la disputa y el fallo a nuestro favor. A medida que la visita avanzaba, la formalidad inicial de la trabajadora comenzó a suavizarse. Parecía comprender que esto era más que una disputa familiar, era un caso de represalia maliciosa. Nos aseguró que, según su evaluación inicial, no había pruebas que respaldaran las acusaciones del reporte. Nos agradeció por nuestra cooperación y se fue, prometiendo enviar un informe escrito en unos días. Toda la experiencia me dejó temblando. Hemos pasado por mucho en los últimos meses, pero esto se sintió como un nuevo punto bajo. Una cosa es ser arrastrados a los tribunales por dinero, pero ser acusados de dañar a los niños, especialmente a los que hemos intentado acoger en nuestra familia, fue devastador. Más tarde esa tarde recibimos una llamada frenética de Mark. Acababa de enterarse de la visita de CPS y estaba horrorizado. Mark estaba en pánico total, con la voz temblorosa mientras hablaba. Confirmó nuestras sospechas de que Sarah estaba detrás del reporte. Según Mark, cuando Sarah se enteró de que él nos había visitado solo la otra noche, estalló en furia. Lo acusó de traicionarla y, en su rabia, amenazó con hacernos pagar por lo que percibía como una ofensa contra ella y sus hijos. Mark estaba destrozado. Nos dijo que Sarah se había vuelto cada vez más errática desde el veredicto, arremetiendo contra él y contra los niños, y negándose a dejar atrás su ira.
Había estado tratando de manipular la situación aún más, utilizando todas las tácticas posibles para mantener el control, incluso si eso significaba destrozar a la familia. Durante nuestra conversación, Mark reveló algo aún más preocupante. Había estado en contacto con un abogado de divorcio. No era una decisión que tomara a la ligera, pero después de todo lo ocurrido se dio cuenta de que el comportamiento de Sarah era tóxico, no solo para nosotros, sino para él y para todos los niños involucrados. Estaba profundamente preocupado por el impacto que este conflicto continuo estaba teniendo en Amy y Ben, así como en los hijos de Sarah. Mark nos dijo que había estado reflexionando mucho desde el caso judicial y que ahora veía más claramente que nunca la verdadera naturaleza de Sarah. El incidente con CPS fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo con miedo de lo que Sarah pudiera hacer después, y mucho menos permitir que continuara usando a los niños como peones en su retorcido juego. Le aconsejamos a Mark que documentara todo, que llevara un registro de cada incidente, cada conversación y cada amenaza de Sarah. Enfatizamos la importancia de priorizar el bienestar de todos los niños involucrados y le instamos a tomar todas las medidas necesarias para protegerlos de las consecuencias de este ambiente tóxico. En cuanto a nosotros, hemos decidido tomar precauciones adicionales también. Hemos instalado cámaras de seguridad alrededor de nuestra propiedad, por si acaso Sarah decide escalar aún más sus acciones. Lo último que queremos es que esta situación se convierta en algo aún más peligroso. También hemos estado prestando mucha atención a nuestras interacciones con los miembros de la familia, sabiendo que cualquier cosa que digamos o hagamos podría potencialmente ser tergiversada y usada en nuestra contra. La familia sigue dividida por todo este desastre, pero la marea poco a poco comienza a cambiar. Cada vez más parientes empiezan a ver los verdaderos colores de Sarah. Se están dando cuenta de que esto no es solo un caso de una nuera incomprendida que intenta hacer lo correcto por sus hijos, es algo mucho más malicioso. Las acciones de Sarah han ido más allá de lo que cualquiera podría considerar razonable y las medidas que está dispuesta a tomar para salirse con las suyas se están volviendo cada vez más evidentes. Estamos haciendo todo lo posible por mantener la calma y no involucrarnos en ningún enfrentamiento directo con Sarah, siguiendo el consejo de nuestro abogado. Es difícil, especialmente cuando vemos el costo que esto está teniendo en Mark y en los niños, pero sabemos que reaccionar impulsivamente solo jugaría a favor de Sarah. En este momento estamos enfocados en apoyar a Mark mientras navega esta situación tan difícil. Él ha dejado claro que quiere salir de este matrimonio tóxico, pero también le preocupa lo que eso significará para sus hijastros, que ya han pasado por tanto. Mark es un buen hombre y está tratando de hacer lo correcto por todos los involucrados, incluso mientras su propio mundo se derrumba. En cuanto a nosotros, intentamos mantenernos a flote. Todo este calvario ha sido agotador y no estamos seguros de lo que nos depara el futuro, pero una cosa es segura, no permitiremos que las manipulaciones de Sarah destrocen a nuestra familia. Seguiremos luchando y protegiendo a los que amamos, pase lo que pase. Les actualizaré nuevamente cuando tengamos más información. Gracias por su apoyo y sus consejos durante este momento increíblemente difícil. Actualización 3. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos por su apoyo y consejos a lo largo de esta tumultuosa prueba. Las últimas semanas han sido un torbellino de emociones y eventos, pero creo que finalmente estamos empezando a ver algo de resolución y claridad. Hace unos días, Mark tomó la difícil decisión de mudarse de la casa que compartía con Sarah. Actualmente se está quedando con un amigo cercano mientras decide sus próximos pasos. Esta decisión llegó después de una serie de revelaciones impactantes sobre el comportamiento manipulador continuo de Sarah. Mark descubrió que Sarah había estado contactando en secreto a su exesposa Laura con afirmaciones alarmantes. Le dijo que Mark había estado bebiendo en exceso y que se había vuelto agresivo, sugiriendo que Laura no debía permitir que sus hijos Amy y Ben se acercaran a él por su seguridad. Laura, para su crédito, vio inmediatamente a través de las mentiras y manipulaciones de Sarah. Informó de inmediato a Mark sobre el engañoso intento de Sarah de ponerla en su contra. El apoyo de Laura ha sido un ancla crucial para Mark durante este tiempo caótico y estamos agradecidos por su claridad y fortaleza. Como si eso no fuera suficiente, las mentiras de Sarah no se detuvieron allí. Se comunicó con Emily y con Josh, difundiendo aún más caos y discordia. Les dijo que no nos importaban ellos ni sus hijos y que todo iba a ser entregado a Mark al final. Aparentemente, Sarah había escuchado una conversación entre Mark y Robert durante una reunión familiar, conversación que torció para encajar en su narrativa. Emily y Josh vieron inmediatamente a través del comportamiento errático de Sarah y la confrontaron directamente. Cuando Sarah se dio cuenta de que su manipulación fracasaba, terminó abruptamente la llamada, demostrando aún más su desesperación e inestabilidad. Esta última traición fue la gota que colmó el vaso para Mark. Desde entonces ha solicitado el divorcio de Sarah y busca la custodia total de Amy y Ben. También está trabajando estrechamente con su abogado para abordar el falso reporte a CPS que Sarah había presentado.
La gravedad de la situación ha hecho que Mark reaccione y ahora está decidido a proteger a sus hijos y asegurarse de que los intentos de Seba de manipular y engañar sean debidamente tratados en el tribunal. Seba, enfrentando ahora las consecuencias de sus planes fallidos, ha intentado contactarnos múltiples veces. Ha dejado mensajes de voz llorosos, disculpándose profusamente por sus acciones y suplicándonos que convenzamos a Mark de darle otra oportunidad. Hemos elegido no responder a sus acercamientos. En cambio, estamos guardando todas las comunicaciones para un posible uso legal, asegurando que tengamos un registro completo de sus intentos de reconciliación tras sus manipulaciones fallidas. En medio de todo este caos, hemos tenido la oportunidad de pasar un tiempo muy necesario con Amy y Ben. Sara tampoco los había dejado en paz. Ahora, cuando miran hacia atrás, recuerdan incidentes en los que Seba los hacía sentir excluidos. A menudo comparaba los logros de Amy con los de su propia hija y les dijo una vez que dependían demasiado de su padre. Están comprensiblemente afectados por todo lo que ha sucedido y hemos hecho todo lo posible por asegurarles nuestro amor y apoyo inquebrantables. Estamos trabajando con Mark para asegurarnos de que tengan acceso a terapia y recursos que los ayuden a procesar y afrontar todo lo ocurrido. Su bienestar emocional es una prioridad absoluta para nosotros y queremos garantizar que reciban el apoyo que necesitan durante este tiempo tan difícil. En cuanto a los hijos de Sara, nuestra preocupación por su bienestar sigue siendo fuerte, a pesar del conflicto con ella. No queremos que sus hijos se sientan abandonados o rechazados por la familia de la que han sido parte durante los últimos años. Mark está de acuerdo con nosotros y está explorando maneras de mantener una relación con ellos, posiblemente a través de visitas supervisadas, dependiendo del resultado del divorcio. Esperamos encontrar una manera de seguir siendo una presencia positiva en sus vidas a pesar de las circunstancias actuales. La familia extendida en gran parte se ha unido a nosotros y a Mark en los últimos días. Aquellos que inicialmente apoyaron a Seba se han comunicado para disculparse después de conocer toda la magnitud de sus acciones y manipulaciones. Estamos en proceso de reconstruir lentamente esas relaciones, a medida que la confianza y la comprensión se restablecen. Es un camino largo, pero tenemos la esperanza de que podamos reparar esos lazos familiares con el tiempo. A través de esta experiencia hemos aprendido varias lecciones valiosas. Si bien no nos arrepentimos de nuestra decisión inicial respecto a nuestro testamento, reconocemos que nuestra comunicación sobre nuestras intenciones podría haber sido más clara desde el principio. A la luz de los eventos recientes, hemos decidido crear un pequeño fideicomiso específicamente para la educación de los hijos de Sara, separado de nuestro testamento principal. Aunque este fideicomiso no es tan grande como lo que hemos reservado para los demás, esperamos que proporcione algo de apoyo y demuestre que nuestro problema nunca fue con los hijos de Sara en sí. De cara al futuro, nuestro enfoque está en sanar como familia. Seguimos con la terapia familiar para ayudarnos a navegar las emociones y dinámicas complejas que han surgido. También estamos tomando medidas proactivas para protegernos legalmente de cualquier otro intento de Sara de causar problemas o alterar nuestras vidas. Mark avanza cada día, aunque tiene un camino desafiante por delante con el divorcio y los procedimientos de custodia. Somos optimistas sobre el futuro y agradecidos por la fortaleza que nuestra familia ha demostrado al enfrentar esta crisis juntos. Una vez más, gracias a todos por su apoyo inquebrantable y sus consejos. Si hay novedades importantes, me aseguraré de mantenerlos al tanto. Por ahora, estamos enfocados en seguir adelante y reconstruir nuestras vidas después de este capítulo tan difícil.